pronunciado con respeto y ternura Elena. A sus 78 años, sus manos estaban marcadas por el tiempo, surcadas como los caminos que ella misma había transitado durante décadas. Sus ojos, aunque velados por una leve niebla de vejez, brillaban con una lucidez que muchos jóvenes envidiarían. Viuda desde hacía más de 20 años, había enterrado a su esposo bajo la sombra de un baobab y, desde entonces, su compañía más fiel era el silencio y la sabiduría. Cada mañana, antes de que el sol asomara sobre las copas de los árboles, Elena salía de su pequeña cabaña de barro y paja. Con una cesta de mimbre colgando del brazo, recorría los senderos conocidos como la palma de su mano, recolectando hierbas, raíces y flores que solo ella sabía identificar. Las mujeres del pueblo la llamaban la guardiana de las raíces, y los niños, al verla pasar, se escondían tras las faldas de sus madres, no por miedo, sino por reverencia. ¿Por qué no te vas a la ciudad, abuela?, le preguntó una vez un muchacho de 12 años, mientras ella curaba una picadura de avispa con una pasta verde que olía a tierra fresca. Elena sonrió, y su risa era como el crujido suave de las hojas secas bajo los pies. ¿Y quién cuidará de la memoria de esta tierra si todos se van?, respondió, acariciando la mejilla del niño con los nudillos. La ciudad olvida rápido. Aquí la tierra recuerda. Vivía sola, sí, pero nunca se sentía abandonada. En las noches, cuando encendía su pequeña lámpara de aceite, hablaba con su marido, como si él aún estuviera sentado frente a ella, tallando madera en silencio. A veces, le contaba lo que había visto ese día: un colibrí que anidó en la enredadera, una tormenta que no llegó, el olor a lluvia en el aire antes de que cayera una gota. Y aunque él no respondía, ella sentía su presencia en cada sombra cálida que la lámpara proyectaba en la pared. La aldea, pequeña y tranquila, estaba rodeada por una selva tan densa que parecía respirar. Los ancianos decían que, en tiempos antiguos, esa selva era sagrada, habitada por espíritus que velaban por el equilibrio del mundo. Pero los tiempos habían cambiado. Los jóvenes ya no creían en esas historias. Preferían los teléfonos, las redes, las promesas lejanas de ciudades brillantes que olían a plástico y asfalto. Solo Elena y algunos pocos aún escuchaban los latidos de la tierra. Sin embargo, había una quietud en su soledad que la confortaba. No era la soledad del vacío, sino la del entendimiento profundo que algunas almas están destinadas a caminar solas, no por castigo, sino por misión. Ella lo sabía. Sentía que su vida, ya en su ocaso, tenía un propósito aún no cumplido. Y aunque no lo nombrara, lo esperaba. Una tarde, mientras preparaba una infusión de raíz de muira poama para aliviar los dolores en las articulaciones, miró por la ventana y vio el cielo oscurecerse de forma extraña. No era la habitual nube de lluvia que venía del este. Aquella era densa, inquieta, como si el cielo mismo estuviera conteniendo un grito. Algo viene, murmuró, cerrando los ojos. No era miedo lo que sentía, sino una extraña inquietud, como si la tierra bajo sus pies hubiera suspirado. Y en medio del viento que empezaba a aullar entre los árboles, creyó escuchar algo más, un sonido profundo, gutural, casi humano, pero cargado de dolor. Se puso de pie con una agilidad que sorprendería a cualquiera que no la conociera. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de reconocimiento. Era como si su alma hubiera estado esperando ese momento desde siempre. No puedo ignorarlo, dijo en voz baja, mientras envolvía sus hombros con un chal desgastado. Y así, con la determinación de quien ha vivido lo suficiente para saber cuando el destino llama, Elena salió de su cabaña, internándose en la selva, guiada solo por espalda como una segunda piel pesada. Aún así, seguía caminando. El gemido volvió. Más débil esta vez, casi como un suspiro ahogado, pero real. Venía de más adentro, donde los árboles crecían tan juntos que apenas dejaban pasar la luz ni siquiera en pleno día. Allí, la selva era oscura incluso al mediodía. Ahora, en plena tormenta, era como caminar dentro de una cueva viva. «¿Quién está ahí?», susurró Elena, más para darse valor a sí misma que por esperar una respuesta. Nadie contestó. Solo el crujido de las ramas, el chapoteo del agua en los charcos y ese sonido que no encajaba en el coro natural de la selva. Algo herido. Algo que sufría. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo. No exactamente. Era una mezcla de temor, sí,
pero también de urgencia, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no comprendía. Cada paso le dolía en las articulaciones, cada ráfaga de viento le helaba los huesos, pero no podía volver atrás. Algo allí la necesitaba. No está solo, dijo en voz alta, como si el sonido de su propia voz pudiera calmar lo que fuera que gemía en la oscuridad. Avanzó entre los troncos, apartando lianas con manos temblorosas, guiada solo por el instinto. Y entonces, entre el barro y las hojas caídas, lo vio. Al principio, pensó que era una roca. Luego, una sombra más densa. Pero cuando un relámpago partió el cielo en dos, iluminando por un instante el claro donde yacía, su aliento se cortó. Era enorme. Más grande que cualquier hombre, más ancho que un árbol joven. Cubierto de lodo, hojas y sangre seca, su cuerpo se movía apenas, con espasmos débiles. Su pelo oscuro, húmedo y alborotado, le cubría casi por completo el rostro, pero lo suficiente para que Elena reconociera lo que creía ver la silueta inconfundible de un gorila. Uno de los grandes, de los que ya casi no quedaban. Los que su abuela decía que vivían en lo más profundo, donde ni los cazadores se atrevían a entrar. Se quedó paralizada. No por el tamaño, sino por la mirada. Porque aunque el cuerpo era de bestia, los ojos eran distintos. No eran salvajes ni desesperados como los de un animal atrapado. Eran humanos. Profundos. Cansados. Llenos de un dolor que trascendía lo físico. Dios mío, murmuró, llevándose una mano al pecho. El gorila, o lo que ella creía que era un gorila, la miró fijamente. No gruñó. No se movió con agresividad. Solo la observó, como si supiera que ella no era una amenaza. Como si, de alguna forma imposible, la reconociera. Elena tragó saliva. Sabía que estaba cometiendo una locura. Sabía que si alguien la viera, la tildarían de demente. Pero no podía dejarlo allí, herido, bajo la lluvia, a merced de las hienas o de los cazadores furtivos que rondaban desde hace meses. Tranquilo, dijo, acercándose lentamente, las palmas hacia arriba, como si apaciguara a un niño asustado. No te haré daño. El ser no se movió. Solo cerró los ojos un instante, como si estuviera agradeciendo en silencio. Con una fuerza que no sabía que aún poseía, Elena se arrodilló en el barro y, usando su chal como improvisada correa, pasó los brazos por debajo de su torso. Era pesado, sí, pero no tanto como esperaba. Cada movimiento le arrancaba un gemido apagado, casi inaudible, que partía el alma. Vamos, un poco más, jadeó, tirando de él con todo su cuerpo, mientras la lluvia seguía cayendo sin piedad. El trayecto de regreso fue una eternidad. Cada paso era una batalla contra el barro, el viento y su propia debilidad. Pero no soltó su carga. Ni por un segundo. Cuando finalmente llegó a su cabaña, el cielo había callado. Solo la lluvia fina seguía cayendo, como si también estuviera agotada. Con esfuerzo, arrastró al ser hasta el interior y lo dejó en su cama de paja y telas gruesas, cerca del fuego que aún humeaba. Temblaba. No de frío, sino de emoción. De algo que no podía nombrar. No sé quién eres, dijo, arrodillándose junto a él, mientras encendía una vela. Pero si la selva te ha traído hasta mí, será por algo. Con manos temblorosas pero seguras, comenzó a limpiar las heridas. Sangre mezclada con barro, rasguños profundos, contusiones. Nada parecía mortal, pero sí grave. Y mientras trabajaba, notó algo más bajo el lodo, la piel no era del todo como la de un animal. Había cicatrices antiguas, marcas que parecían intencionadas. Como si hubieran sido hechas con algún tipo de ritual. Sus dedos se detuvieron un instante. ¿Qué eres?, susurró, más para sí misma que para él. El ser abrió los ojos de nuevo. La miró con una intensidad que la hizo contener el aliento. Y entonces, con un gesto casi imperceptible, movió una mano y la posó suavemente sobre la suya. Elena no se apartó. Porque en ese contacto, frío y húmedo, sintió algo que no había sentido en años, una conexión. Como si dos almas solitarias se hubieran encontrado por fin, no por casualidad, sino por designio. Afuera, la lluvia cesó.
Y en el silencio que dejó, algo más nació. Algo que ni ella ni él podían entender aún, pero que cambiaría todo. Porque aquella noche, Elena no había salvado a un gorila. Había a Ben en su cama. Lo cubrió con mantas tejidas por sus propias manos, las mismas que habían abrigado a sus hijos, hace tanto tiempo, en noches de fiebre. Ahora, esas mismas mantas envolvían a una criatura que no era ni del todo bestia ni del todo humano, pero que, en su vulnerabilidad, le recordaba a todos los seres que alguna vez había amado y perdido. Cada mañana, antes del alba, revisaba sus heridas. La piel, bajo la limpieza constante, revelaba matices sorprendentes. No era la piel áspera de un primate, sino más bien, humana, aunque cubierta por un vello denso y oscuro, como si la naturaleza hubiera tejido una armadura alrededor de un alma antigua. Sus manos, grandes y poderosas, tenían uñas como garras, sí, pero también líneas en las palmas, arrugas de uso, de trabajo, de vida. Una tarde, mientras le aplicaba una pasta de arcilla y aloe, el ser abrió los ojos. No con brusquedad, sino con una lentitud que sugería conciencia. La miró fijamente, y por primera vez, Elena vio algo más allá del dolor reconocimiento. ¿Tienes sed?, preguntó ella, en un susurro. Él asintió, casi imperceptiblemente. Le acercó una taza de madera con agua tibia y unas hojas de manzanilla. Con una torpeza conmovedora, intentó tomarla, pero sus dedos temblaban. Elena no dudó. Sosteniendo la taza con ambas manos, acercó el borde a sus labios. Él bebió con avidez, y una lágrima, gruesa y brillante, rodó por su mejilla cubierta de vello. Elena sintió un nudo en la garganta. No lloraba por él. Lloraba por la humanidad que veía en ese gesto, por la dignidad herida, por el silencio que cargaba tanto dolor. No tienes que agradecerme, dijo, con la voz quebrada. Solo descansa. Pero él no cerró los ojos. En cambio, alzó una mano temblorosa y, con el índice, trazó en el aire una figura, un círculo, y dentro, líneas que se entrelazaban como raíces. Elena frunció el ceño. ¿Qué es eso? Él no respondió con palabras. Solo repitió el gesto, más lentamente esta vez, con una mirada que parecía decir recuerda. Y entonces, como un eco lejano, Elena recordó. Su abuela, sentada junto al fuego, dibujando en la tierra con un palo, enseñándole los símbolos de los guardianes de la tierra. Decía que aquellos signos protegían la selva, que los usaban los que vivían en armonía con los espíritus del bosque. Nadie más en la aldea creía en esas historias. Solo ella, y ahora, este ser. Tú, conoces ese símbolo, susurró, casi sin aliento. Él asintió. Y luego, con un esfuerzo que le costó cada gramo de energía, logró articular una palabra. No en su lengua, no en la lengua de la aldea, sino en una que sonaba como el viento entre los árboles, suave y antigua, Amaru. El nombre cayó en el aire como una semilla. Elena se quedó inmóvil. Amaru. La palabra que su abuela usaba para nombrar a los que caminaban entre los mundos, los que no pertenecían del todo a los humanos ni a los animales, sino a la tierra misma. Siempre creyó que eran cuentos para dormir a los niños. Pero ahora estaba frente a uno. ¿Eres uno de ellos?, preguntó, con voz temblorosa. Él no respondió con palabras. Solo cerró los ojos, agotado, pero su mano buscó la de ella y la apretó suavemente. No con fuerza, sino con gratitud. Con confianza. Elena sintió que el mundo se le desplazaba bajo los pies. No de miedo, sino de asombro. Había creído que salvaba a un gorila, pero quizás, sin saberlo, había salvado algo mucho más grande. Algo que la selva había protegido durante siglos. Algo que, si caía en manos equivocadas, podría desaparecer para siempre. Aferró su mano con más fuerza. No te entregaré, dijo, casi como un juramento. No importa lo que seas, nadie te hará daño mientras yo respire. Y en ese momento, mientras el sol se ocultaba tras los árboles y las sombras se alargaban sobre la cabaña, Elena comprendió que su soledad había terminado. No porque hubiera encontrado compañía, sino porque había encontrado un pro a poco. Ya no necesitaba que le dieran de beber, se sentaba solo,
envuelto en mantas, observando cada rincón del lugar como si memorizara cada grieta en las paredes, cada sombra del techo, cada grieta del suelo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran lentas, cuidadosas, pronunciadas con una voz grave que parecía salir de la tierra misma. Elena notaba cosas pequeñas, sutiles, pero profundas. Una mañana, mientras preparaba una infusión de jengibre y cúrcuma para aliviar la rigidez en sus propias articulaciones, dejó caer el mortero. Antes de que pudiera agacharse, Kael ya estaba de pie, sosteniéndolo con ambas manos, ofreciéndoselo con una reverencia casi ritual. No con la torpeza de un animal, sino con la elegancia de quien ha sido enseñado a respetar los objetos, a honrar el esfuerzo ajeno. Gracias, dijo ella, sorprendida por la rapidez, por la intención. Él asintió, y sus ojos, esos ojos que parecían contener siglos, se suavizaron. No sonrió, no con los labios, pero su mirada lo hizo por él. Otra vez, cuando Elena tarareaba una vieja canción de cuna que solía cantarle a su hija, Kael se detuvo en medio de sus ejercicios de movilidad y cerró los ojos. Al terminar, susurró, en un hilo de voz apenas audible, esa melodía, la conozco. La cantaban las madres del río. Elena se quedó helada. Su hija había nacido a orillas de ese mismo río, hace más de 50 años. Nadie en la aldea conocía esa canción. Solo su familia. Solo los muertos. ¿Cómo la conoces?, preguntó, con la voz temblando. Kael no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana, miró hacia la selva, y dijo, las canciones no mueren. Solo se esconden, hasta que alguien las llama de nuevo. Elena sintió un escalofrío que no venía del frío. Poco a poco, fue descubriendo que Kael no solo entendía sus gestos, sino que los anticipaba. Sabía cuando necesitaba descansar, cuando el dolor en su espalda se hacía insoportable, cuando la tristeza la visitaba sin avisar. Una tarde, mientras ella miraba una vieja fotografía de su esposo, la única que conservaba, descolorida por los años, Kael se acercó en silencio y le colocó una flor silvestre sobre la mesa, una flor blanca con centro dorado, la misma que su marido solía dejar en su almohada cada primavera. «¿Cómo sabías?», susurró, con lágrimas brotando sin permiso. Kael la miró, y por primera vez, sus labios esbozaron algo parecido a una sonrisa. «La tierra recuerda lo que los humanos olvidan», dijo. «Y a veces, se lo devuelve». Elena no supo qué decir. Solo tomó la flor y la apretó contra su pecho, como si al hacerlo pudiera abrazar también a los que ya no estaban. Pero era en los pequeños rituales donde más se notaba la diferencia. Kael no comía como un animal. Usaba las manos, sí, pero con delicadeza. Se lavaba antes y después, como si el cuerpo fuera sagrado. Por las noches, se sentaba frente al fuego y entonaba cantos bajos, sin palabras reconocibles, pero con una cadencia que hacía que hasta el viento pareciera escuchar. Una vez, Elena lo sorprendió dibujando en el suelo con un palo no garabatos, sino mapas. Redes de ríos, montañas, cuevas, lugares que ella conocía, y otros que no existían en ningún mapa moderno. ¿Dónde aprendiste eso?, le preguntó una noche, sentándose a su lado. Kael miró las brasas, y su voz sonó como si viniera de muy lejos. No aprendí. Nací sabiéndolo. Así como tú sabes cuando una planta está lista para ser cosechada, yo sé dónde la tierra respira. Elena calló. Porque entendió entonces que no estaba ante un ser como los humanos. Estaba ante alguien que era la tierra. No en sentido metafórico, sino real. Su cuerpo, sus instintos, su memoria, todo estaba tejido con el pulso del bosque. Y sin embargo, había tristeza en él. Una tristeza antigua, profunda, como si cargara el peso de un mundo que se desmorona. ¿Por qué estabas herido?, preguntó un día, con la voz suave, temiendo la respuesta. Kael bajó la mirada. Durante un largo rato, no dijo nada. Luego, con voz apenas audible, dijo, vinieron con máquinas que huelen a fuego frío. Cavan donde no deben. Escuchan con ojos que no ven, pero que todo registran. Quieren lo que está bajo la raíz del mundo, y no entienden que al arrancarla, matarán todo lo que crece encima. Elena palideció.
Hablas de la compañía que llegó hace meses, los de los Runes y los uniformes verdes. Kael asintió. Dicen que protegen. Pero sus corazones no tienen raíces. Solo codicia. Un nudo de miedo se formó en el estómago de Helena. Había visto a esos hombres. Sonreían, tomaban fotos, preguntaban por animales. Pero sus miradas escudriñaban la tierra como si supieran que algo valioso yacía debajo. «¿Y tu gente?», susurró. «Los Amaru están en peligro». Kael cerró los ojos. Una lágrima, oscura como la savia, rodó por su mejilla. «Si me encuentran, encontrarán el camino. Y una vez que lo hagan, no habrá selva que nos esconda, ni canción que nos salve». Helena sintió el peso de esas palabras como una losa sobre su pecho. No era solo la vida de Kael la que estaba en juego. Era un mundo entero. Un modo de existir que la humanidad moderna había olvidado, o preferido ignorar. «¿Por qué no huyes?», preguntó, con desesperación. «Porque ya no hay a dónde huir», respondió él, mirándola con una tristeza infinita. «La selva se achica cada día. Y yo soy su último guardián». En ese momento, Helena supo que no podía seguir fingiendo que esto era solo un acto de caridad. No estaba cuidando a un extraño herido. Estaba protegiendo un secreto que, si se revelaba, cambiaría todo. Y si se destruía, algo dentro del alma del mundo moriría para siempre. Entonces, dijo, con una determinación que no sentía desde que enterró a su esposo, «Mientras yo viva, nadie sabrá que estás aquí». Nadie. Kael la miró, y en sus ojos, por primera vez, vio esperanza. «La anciana del río», dijo. «Siempre fuiste parte del camino. Solo que no lo sabías». Helena no entendió del todo. Pero en su corazón, algo se encendió. Una llama antigua, olvidada, pero nunca apagada. Afueras, el bien desaparecido tras el biombo de caña que separaba su rincón del resto de la cabaña. Solo el leve crujido de las hojas secas bajo sus pies delató su movimiento. Helena se quedó inmóvil, el corazón martilleándole las costillas. Afuera, el viento soplaba más fuerte, como si la selva misma contuviera la respiración. No era paranoia. Sabía muy bien que los hombres de la Fundación Verde, así se llamaban, habían estado rondando los límites de la aldea durante días. Tomaban muestras del suelo, instalaban pequeñas cajas negras en los árboles, preguntaban a los niños si habían visto animales grandes y raros. «No es por los gorilas», le había dicho el joven Mose, el nieto del alcalde, con los ojos brillantes de entusiasmo. «Dicen que hay minerales raros aquí. Que si los extraemos, todos tendremos luz eléctrica, escuela nueva, hasta internet». Helena no respondió. Pero en su interior, algo se heló. Porque sabía que no se trataba de minerales. Se trataba de raíces. De memorias. De un mundo que no se mide en voltios ni megabytes. Al día siguiente, el rumor corrió como fuego en hojarasca. «Dicen que hay una bestia en el bosque», gritó una mujer en la plaza, mientras colgaba ropa. Alguien la vio cerca del arroyo. Más grande que un león, con ojos como los de un hombre. Los ancianos se reunieron bajo la sombra del árbol consejo, sus rostros arrugados tensos por la inquietud. «Son las voces de los Amaru», murmuró Mama Nia, la tejedora de canastos, cuya edad ni ella misma recordaba. «Cuando el mundo se desequilibra, ellos regresan, o mueren». «Tonterías», intervino Luca, el herrero, con voz fuerte. «Es un animal herido. Hay que cazarlo antes de que ataque a los niños». «¿Y si no es un animal?», preguntó una voz temblorosa. Era Java, el más viejo de todos, ciego de un ojo, pero con una memoria que abarcaba generaciones. «Mi abuelo me contó que los Amaru no son bestias. Son guardianes. Visten piel de selva, pero hablan con el alma de la tierra. Si uno aparece, es porque el mundo está a punto de romperse». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Los jóvenes intercambiaron miradas burlonas, pero los más viejos bajaron la vista, como si cargaran un peso demasiado antiguo para nombrar. Esa tarde, mientras Helena recogía hierba cerca del río, una excusa para alejarse de las miradas curiosas, Mose la alcanzó. «Abuela Helena,
dijo, con una mezcla de respeto y duda. ¿Es verdad que ayudas a los animales heridos? Ella no respondió de inmediato. Miró el agua, que fluía tranquila, ajena al caos que se cosía en la aldea. Ayudo a lo que necesita ayuda, dijo por fin. Sin importar su forma. Mose tragó saliva. Los de la fundación ofrecieron dinero. Dicen que si alguien ve algo raro, debe avisar. Prometen protegernos. Elena se volvió lentamente. Sus ojos, cansados pero firmes, se clavaron en los del muchacho. ¿Protegernos de qué, Mose? ¿De la selva que nos da de comer, del río que nos da de beber, o de lo que no entienden? El joven bajó la cabeza. No sé. Solo quiero que tengamos algo más. Algo mejor. Lo mejor, dijo Elena, acariciando suavemente su mejilla con una mano manchada de tierra, no siempre se ve con los ojos. A veces, está en lo que calla. En lo que protege sin pedir nada a cambio. Mose no respondió. Pero algo en su mirada había cambiado. No estaba convencido, pero ya no estaba seguro. Esa noche, de regreso a su cabaña, Elena encontró a Kael sentado junto a la puerta trasera, mirando la luna creciente. No dijo nada al verla. Solo señaló el cielo. La luna está herida, dijo. Como yo. Pero aún brilla. Pronto. Vendrán, susurró ella, sentándose a su lado. La aldea habla. Los hombres escuchan. Kael asintió. El miedo hace que los humanos se vuelvan sordos y ciegos. Olvidan que también son raíz. ¿Y si te descubren? Preguntó Elena, con la voz quebrada. ¿Qué harán contigo? Él la miró, y en sus ojos no había terror, sino una tristeza infinita. Me estudiarán. Me nombrarán. Me pondrán en una jaula de palabras y números. Y cuando ya no sirva para sus libros, me borrarán. Como si nunca hubiera existido. Elena sintió un dolor agudo en el pecho, como si le arrancaran algo vital. No lo permitiré, dijo, con una voz tan baja que casi no se oyó, pero tan firme que el viento la llevó lejos. Kael extendió su mano, grande y cubierta de vello, y la posó sobre la de ella, arrugada y pequeña. Tú ya me salvaste, dijo. Ahora, salva lo que queda. En la distancia, un perro ladró. Luego otro. Y luego, el sonido inconfundible de botas caminando sobre hojas secas. Alguien se acercaba. Elena se puso de pie, el corazón en la garganta. Quédate aquí, ordenó, en un susurro. No hables. No te muevas. Kael asintió, y desapareció en la oscuridad tras la cabaña, fundiéndose con las sombras como si nunca hubiera estado allí. Minutos después, dos figuras se detuvieron frente a su puerta. Uno era Mose. El otro, un hombre de traje verde oliva, con gafas de sol a pesar de la noche y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Buenas noches, señora Elena, dijo el hombre, con un acento extranjero apenas disimulado. Disculpe la hora. Solo queremos hacerle algunas preguntas, sobre algo que vieron en el bosque. Elena lo miró, y en su rostro no había miedo. Solo una calma antigua, forjada en décadas de escuchar lo que otros no oyen. El bosque habla, dijo. Pero pocos saben callar para escucharlo. El hombre frunció el ceño. Mose miró al suelo. Y en ese momento, mientras la luna herida iluminaba el claro, Elena supo que la batalla ya había comenzado. No con armas. No con gritos. Años. La selva no enferma, respondió. Solo se defiende. Renard soltó una risa corta, seca. Usted es muy sabia, señora. Pero el mundo ya no funciona con proverbios. Funciona con datos. Con evidencia. Hizo una pausa, y su voz bajó, casi íntima. Hemos visto huellas. Grandes. Demasiado profundas para un animal salvaje. Y hay testigos, que dicen que alguien lo ayudó. Elena sintió el hilo temblar entre sus dedos, pero no lo dejó caer. Los testigos ven lo que quieren ver, dijo, por fin girándose. Si buscan una bestia, encontrarán una bestia. Si buscan un hombre, encontrarán un hombre.
Pero si buscan la verdad, sus ojos se encontraron con los de Renard, quizá no estén preparados para lo que hallen. Renard entrecerró los ojos. Durante un instante, la máscara de cortesía se agrietó, y tras ella asomó algo frío, calculador. No queremos hacerle daño a nadie, dijo, en voz baja. Pero si está escondiendo a una criatura protegida, podría considerarse crimen contra la conservación. Podría ir a la cárcel. Elena no parpadeó. He vivido tanto tiempo que ya ni las cárceles me asustan. Lo que me asusta, es la gente que dice proteger la vida mientras la arranca de raíz. Renard no respondió. Dio media vuelta y se alejó, pero no sin antes mirar una vez más hacia el fondo del patio, donde la maleza era más densa. Donde Kael se escondía. Esa noche, Elena no durmió. Sentada junto al fuego, escuchaba cada crujido del bosque como si fuera una advertencia. Kael estaba en el rincón más oscuro, envuelto en una manta, los ojos abiertos, alerta. Se acercan, dijo él, sin mover los labios apenas. No buscan un gorila. Buscan el camino. El camino, susurró Elena. Es el nombre que damos a todo lo que une. Las raíces, los ríos, los sueños, incluso los recuerdos. Está tejido bajo la tierra, invisible. Pero si lo rompen, todo se deshace. Elena sintió un escalofrío. No era superstición. Era algo más profundo, como si su cuerpo reconociera una verdad que su mente aún no alcanzaba. Al día siguiente, la tensión en la aldea era palpable. Los niños ya no jugaban en los senderos. Los perros no ladraban. Incluso los pájaros parecían callar cuando los hombres de la fundación pasaban. Habían instalado una pequeña tienda de campaña en el claro central, con antenas, cámaras térmicas, pantallas que parpadeaban con puntos verdes y rojos. Decían que era para monitorear la fauna, pero todos sabían que buscaban una sola cosa. Mose vino a verla al atardecer. Esta vez, solo. Abuela, dijo, con la voz cargada de conflicto. Me enseñaron fotos. Dicen que es un gorila híbrido. Algo, mutado. Que si no lo capturan, podría escapar y reproducirse. Que es una amenaza. Elena lo miró con tristeza infinita. ¿Crees que lo que está en mi cabaña es una amenaza? Mose bajó la vista. No sé qué creer. Pero, vi algo. Ayer, al anochecer. Estaba en el río, y vi una sombra moverse entre los árboles. No corría como un animal. Caminaba, como si rezara. Elena asintió lentamente. Y aún así, no dijiste nada. Porque, titubeó, porque cuando lo vi, sentí paz. No miedo. Elena se acercó y tomó sus manos. El miedo es lo que usan para controlarte, Mose. Te dicen que algo es peligroso para que no preguntes por qué lo temen ellos. Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tu abuelo me contó una vez que, antes de que llegaran las máquinas, los ancianos de esta tierra solían hablar con los árboles. Y los árboles respondían. ¿Sabes por qué dejaron de hacerlo? Mose negó con la cabeza. Porque un día, alguien les dijo que estaban locos por escucharlos. Y poco a poco, dejaron de creer, hasta que olvidaron cómo escuchar. Mose tragó saliva. ¿Y tú aún escuchas? Sí, susurró Elena. Y lo que oigo, me dice que pronto tendremos que elegir. Entre callar o ser la voz de lo que no tiene palabras. Esa noche, mientras la luna alcanzaba su punto más alto, Elena escuchó un sonido distinto. No era un dron. Era una voz. Humana. Varias. Se levantó de un salto. Kael ya estaba de pie, los músculos tensos, los ojos brillando en la oscuridad. Van a registrar las casas, dijo. Empezarán por las de los solitarios. Por las que están lejos del centro. Elena asintió. Sabía que era cierto. Sabía que no podrían esconderlo para siempre. Tienes que irte, dijo, con voz firme, aunque el corazón se le rompía. Vuelve a tu gente. Adviérteles. Kael negó lentamente. Si me voy, te dejarán sola. Y ellos,
no son gentiles con quienes guardan secretos. Soy vieja, exclamó ella, con una risa amarga. ¿Qué pueden hacerme que la vida no me haya hecho? Ya que él la miró largo rato. Luego, con una ternura que sorprendió a ambos, tomó su rostro entre sus grandes manos. Tú no eres solo una anciana, dijo. Eres el puente. Y los puentes, no se queman. En ese momento, un foco de luz blanca iluminó la ventana. Voces. Cerca. Señora Elena. Gritó Renard. Abra la puerta. Tenemos autorización para inspeccionar. Elena no se movió. Miró a Kael, y en sus ojos vio no solo gratitud, sino una promesa. Confía en mí, susurró él. Y antes de que ella pudiera responder, Kael abrió la puerta trasera y desapareció en la selva, pero no antes de dejar sobre la mesa, junto a la vela, una pequeña raíz entrelazada en forma de espiral. El símbolo del camino. Cuando Renard entró con 2 guardias, la cabaña estaba vacía. Solo Elena, sentada junto al fuego, removiendo una olla con hierbas. Buscan algo que no existe, dijo, sin mirarlos. Pero si siguen escarbando donde no deben, encontrarán algo peor que un gorila. Renard frunció el ceño, recorriendo la habitación con la mirada. ¿Dónde está? ¿Quién? Preguntó ella, con inocencia fingida. Aquí solo hay una vieja y sus recuerdos. Uno de los guardias señaló la puerta trasera, entreabierta. Había huellas frescas. Renard se acercó, pero al asomarse, solo vio la selva, oscura, inmensa, indescifrable. Y entonces, como si la tierra misma respondiera, un viento fuerte sacudió los árboles, y una lluvia de hojas cayó sobre ellos, cubriendo cualquier rastro. Renard retrocedió, inquieto. No ha terminado, dijo, mirando a Elena con dureza. Volveremos. Claro que sí, respondió ella, con una sonrisa serena. Pero la selva no olvida. Y yo, tampoco. Cuando se fueron, Elena se acercó a la mesa, tomó la raíz espiral y la apretó hondo. Y entonces, lo oyó. No fue un ruido. Fue un nombre. Elena. La voz era tan suave como el roce de las hojas, pero tan clara como el agua del manantial. Provenía del fondo de la cabaña, donde la sombra era más densa. Se levantó con lentitud, el corazón latiendo como si volviera a ser joven, como si cada latido fuera una respuesta a un llamado que llevaba décadas esperando. Kael, susurró. Una figura emergió de la oscuridad. No era él. No del todo. Era Kael, sí, pero ya no caminaba como un fugitivo. Ahora se movía con una presencia que llenaba la habitación, como si la tierra misma lo sostuviera. Sus ojos brillaban con una luz interior, no de furia, sino de propósito. No he venido solo, dijo, y su voz vibraba con una resonancia que Elena nunca había escuchado. Ellos también están aquí. Ellos antes de que terminara la pregunta, una brisa suave entró por la ventana, aunque no había viento afuera. Y con ella, una presencia. Varias. Desde las sombras del porche, desde los arbustos alrededor, figuras comenzaron a aparecer. Altas, silenciosas, cubiertas por pieles y trenzas de enredaderas, con ojos que reflejaban la luna como los de los leopardos. No eran monstruos. No eran animales. Eran gente. Pero una gente cuya humanidad no se medía en palabras, sino en ritmo, en silencio, en la forma en que sus pies no hacían crujir las hojas al caminar. Uno de ellos, una mujer con el rostro pintado con arcilla blanca y ojos profundos como pozos antiguos, dio un paso adelante. Soy Yara, dijo, con una voz que parecía cantar aunque hablara. Hermana del camino. Hemos venido porque Kael nos contó que una raíz humana abrió sus brazos a lo olvidado. Elena no sabía qué decir. Solo podía mirarlos, con los ojos llenos de lágrimas que no eran de miedo, sino de reconocimiento. Como si, por fin, estuviera viendo algo que siempre había sentido pero nunca había nombrado. Pensé, balbuceó, pensé que estaba salvando a un gorila. Kael se acercó y tomó sus manos con una ternura que partió el alma. Y lo hiciste, dijo. Pero no por su forma. Por su sufrimiento. Y eso es lo que nos hace humanos. No la piel,
no la voz, sino la compasión. Yara asintió. La anciana no vio una bestia. Vio un hermano. Y por eso, el camino la eligió. El camino me eligió, repitió Elena, con voz temblorosa. Sí, dijo Kael. Porque solo quien ha amado sin saber que ama, puede proteger lo que el mundo ya no entiende. En ese momento, un sonido lejano rompió el hechizo. No era un dron. Era el rugido de un motor. Varios. ¿Ya vienen? Susurró Mose, apareciendo de repente desde el sendero, jadeando. Traen perros. ¿Y más hombres? Dicen que van a cercar toda la zona al amanecer. Elena se volvió hacia él, sorprendida. ¿Por qué vienes a avisarnos? Mose miró a los Amaru, y aunque sus ojos se abrieron con asombro, no mostró miedo. Porque esta mañana, soñé con mi abuelo. Me dijo, cuando el árbol hable, no seas la hacha. Sé la sombra que lo cubre. Hizo una pausa, y su voz se quebró. No sé quiénes son, pero sé que no son los enemigos. Kael lo miró largo rato. Luego extendió una mano. Siéntate, dijo. Y escucha. Mose, temblando, se sentó en el suelo de tierra. Yara comenzó a entonar un canto bajo, sin palabras, solo sonidos que parecían surgir de la misma tierra. Los demás Amaru se unieron, formando un coro que no llenaba el aire, sino el alma. Elena, de pie en el centro, sintió como algo dentro de ella se desataba. No era magia. Era memoria. Algo que su sangre recordaba. Y entonces, sin saber cómo, sus labios se abrieron, y cantó. La misma melodía que tarareaba a su hija. La misma que su abuela entonaba a la luna. Los Amaru la miraron, y por primera vez, sus rostros se iluminaron con algo parecido a la esperanza. Ahora entiendes, dijo Yara. No estás fuera del camino. Siempre has estado dentro. Fuera, los motores se acercaban. Pero dentro de aquella cabaña, en medio de la oscuridad y el canto ancestral, algo nuevo nacía. No era una batalla de fuerza. Ia de propósito. Kael se acercó a Elena y, con gestos lentos, casi ceremoniales, le colocó sobre los hombros una túnica hecha de fibras vegetales entrelazadas con plumas de pájaro carpintero y semillas brillantes. No era pesada, pero al ponérsela, Elena sintió como si miles de voces susurraran a su alrededor, las de sus antepasados, las de los árboles, las del río que la vio nacer. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Es la piel del recuerdo, respondió Yara. Solo quien ha caminado con el corazón abierto puede usarla sin quemarse. Mose miraba todo con ojos desorbitados, pero ya no retrocedía. Algo en él había cambiado. Ya no era solo un muchacho atrapado entre el progreso y la tradición. Era testigo. Y los testigos, a veces, se convierten en puertas. ¿Qué van a hacer?, preguntó, apenas audible. No pueden esconderlos para siempre. No queremos escondernos, dijo Kael, con una serenidad que helaba y calentaba al mismo tiempo. Queremos recordarles quiénes son. ¿A quiénes? A los humanos, respondió Yara. Antes de que olvidaran que también son parte de la red, cantaban con nosotros. Compartían los sueños de la lluvia, respetaban el silencio de la casa, pedían permiso a la tierra antes de tomar. Fuimos hermanos. Hasta que decidieron que dominar era más fuerte que escuchar. Elena sintió un nudo en la garganta. Recordó a su abuela, arrodillada antes de cosechar la primera yuca de la temporada, murmurando palabras que ella, de niña, creyó sin sentido. Ahora entendía, no eran plegarias. Eran conversaciones. Pero ellos no nos escucharán, dijo Mose. Renard no cree en espíritus. Cree en datos. En dinero. Entonces, dijo Kael, mirando hacia la ventana, donde las luces de las linternas ya se vislumbraban entre los árboles, haremos que sientan lo que no pueden ver. En ese instante, uno de los Amaru, un hombre alto con cicatrices en forma de espiral en los brazos, levantó ambas manos y emitió un sonido grave, profundo, como el tronco de un árbol al partirse. Pero no era un grito. Era una llamada. Y la selva respondió. Primero, fue el ulular de los búhos, todos a la vez,
desde lo más alto de los árboles. Luego, el crujido de las ramas, como si se movieran solas, bloqueando senderos. Después, el río, que fluía tranquilo desde siempre, cambió de tono, y su murmullo se volvió un canto bajo, casi humano. Los perros dejaron de ladrar. De repente, se sentaron, temblando, con las orejas gachas. ¿Qué está pasando?, susurró Mose. La selva está despertando, dijo Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Y esta vez, no va a dejar que la ignoren. Kael se volvió hacia ella. Tú eres la voz que el mundo aún escuchará. Porque no eres una de nosotros, ni una de ellos. Eres el puente. Cuando lleguen, no hables de criaturas ni de mitos. Habla de respeto. De lo que se pierde cuando se extrae sin pedir. De lo que se rompe cuando se mide solo con números. Pero, y ustedes Yara sonrió, y en su sonrisa había siglos. Estaremos en cada hoja que tiemble. En cada raíz que se niegue a ser arrancada. No necesitamos ser vistos para existir. Solo necesitamos que alguien recuerde que estamos aquí. Los pasos afuera se detuvieron. Voces masculinas, órdenes secas. Elena. Gritó Renard. Salga ahora. No queremos lastimarla. Elena respiró hondo. Miró a Kael, a Yara, a Mose. Luego, con una calma que asombró hasta a sí misma, abrió la puerta. Renard estaba allí, con 2 guardias y un perro que ahora gimoteaba, como si hubiera visto un fantasma. Detrás, más hombres, con cámaras, cuerdas, jaulas plegables. ¿Dónde están?, exigió Renard, los ojos inyectados de furia contenida. ¿Quiénes?, preguntó Elena, con voz serena. No juegue conmigo. Vimos sombras. Oímos cantos. Sabemos que están aquí. Elena dio un paso adelante, y la túnica que llevaba brilló débilmente bajo la luz de las linternas, como si atrapara la luna. Lo que viste no era sombra, dijo. Era memoria. Lo que oíste no era canto. Era advertencia. Renard frunció el ceño. Está enferma. La llevaremos a la ciudad. Allí me dirán que estoy loca, lo interrumpió. Como le dijeron a mi abuela. Como le dirán a Mose si sigue creyendo en lo que sus ojos le muestran. Señaló la selva. Pero dígame, doctor, si tanto quiere proteger la vida, porque huele a muerte todo lo que toca. Renard palideció. Dio un paso atrás, incómodo. Esto no es un debate filosófico, señora. Es una operación de rescate. Rescate, Elena soltó una risa suave, triste. Ustedes no rescatan. Arrancan. Y después, llaman, progreso, a la cicatriz que dejan. Uno de los guardias miró a su alrededor, inquieto. Jefe, los perros no quieren avanzar. Y los drones, se están apagando solos. Renard miró su reloj, luego sus dispositivos. La señal parpadeaba, caótica. Las luces de las antenas parpadearon y murieron. Imposible. Murmuró. En ese momento, el viento cambió. Sopló desde el corazón de la selva, cargado con el aroma de flores que solo florecen una vez cada 100 años. Y con él, un susurro. No en un idioma conocido, pero claro como el agua, váyanse. Los hombres retrocedieron, mirando aterrorizados a la oscuridad. Renard, por primera vez, dudó. Esto no ha terminado, dijo, pero su voz ya no sonaba firme. Sí que ha terminado, dijo Elena. Solo que no como usted esperaba. Cuando se fueron, arrastrando sus máquinas muertas, Mose se dejó caer de rodillas. Los vi, susurró. No con los ojos. Con el pecho. Sentí que la tierra respiraba. Kael salió de las sombras y posó una mano sobre su cabeza. Ahora tú también eres puente. Él encaminaban con los ojos bajos, como si cargaran un secreto demasiado pesado para nombrar. Los hombres de la Fundación Verde no volvieron, al menos no con sus uniformes ni sus drones. Pero sus sombras sí. Elena las sentía en cada silencio,
en cada mirada que se desviaba cuando ella pasaba, en el modo en que el viento ya no traía solo el olor de las flores, sino también el de la gasolina y el metal. Una tarde, mientras recogía hierbas junto al río, encontró algo que la heló la sangre, una pequeña cápsula de metal enterrada bajo una roca, con un diminuto cristal en su interior que parpadeaba con luz roja. No era natural. Era un sensor. Y no era el único. Corrió de regreso a su cabaña, el corazón golpeándole las costillas. Lo sabía, dijo Kael en cuanto la vio entrar, jadeante. No se rindieron. Solo cambiaron de táctica. Elena dejó caer la cápsula sobre la mesa de madera. Todos los Amaru presentes, Yara, Mose, y dos más que habían llegado en silencio la noche anterior, se acercaron. «Están espiando», susurró Mose. «Pero, como los detectamos y no hacen ruido, porque la Tierra los rechaza», dijo Yara, tocando la cápsula con la punta de los dedos, como si quemara. «Estos ojos fríos no ven vida. Solo números. Pero la selva sabe cuando algo no pertenece». Kael tomó la cápsula y la enterró en un recipiente con tierra húmeda. Al instante, el parpadeo rojo se apagó. «La tierra los ciega», dijo. «Pero no por mucho tiempo. Tienen otros ojos. Ojos que miran desde arriba». Elena lo miró, y en sus ojos vio el peso de una verdad que él había evitado decir hasta ahora. «¿Qué sabes tú de ellos, Kael? No son solo biólogos, ¿verdad?» Kael guardó silencio un largo rato. Luego, con voz baja, como si las palabras le dolieran al salir, dijo: «Antes de que me encontraras, vi lo que hicieron. Vinieron de noche, con máquinas que cortan la tierra como cuchillos. Cavaron donde nace el río sagrado. Y cuando intentamos detenerlos, no usaron balas. Usaron algo peor». «¿Qué?», preguntó Mose, con la voz apenas un hilo. «Silencio», respondió Kael. «Lanzaron un sonido, tan bajo que ni los perros lo oyen, pero que hace que el cuerpo se paralice. Mi hermano cayó como un árbol seco. Lo llevaron. Nunca volvió». Elena sintió un frío que no venía del aire, sino del alma. «¿Y qué quieren realmente?». Kael la miró, y en sus ojos había una tristeza que abarcaba generaciones. «No quieren minerales. Quieren nosotros. Nuestro ADN. Nuestras memorias. Nuestra conexión con la tierra. Dicen que si descifran cómo hablamos con la selva, podrán controlarla. Domesticarla. Venderla como tecnología. Pero es imposible», exclamó Mose. «No es una máquina. Para ellos», dijo Yara, con amargura, «todo lo que vive es un recurso. Incluso lo sagrado». Elena se sentó, las manos temblando. Había creído que luchaban por un refugio, por un secreto. Pero no. Luchaban por la esencia misma de un modo de existir que la humanidad moderna ya ni recordaba que había perdido. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó, casi sin voz. Kael se arrodilló frente a ella. «No podemos huir. No podemos pelear con sus armas. Pero sí podemos hacer algo que ellos nunca entenderán. ¿Qué? Despertar a los que aún pueden escuchar». Esa noche, bajo la luna llena, los Amaru se reunieron en círculo alrededor de la cabaña. No cantaron. No bailaron. Solo se sentaron, en completo silencio, con las manos entrelazadas con raíces vivas que emergían del suelo. Elena se unió a ellos. Mose, tras dudar un instante, también. Y entonces, algo sucedió. No fue un ruido. Fue una ondulación. Como si el aire mismo se hubiera vuelto líquido. Elena sintió como su pecho se expandía, como su respiración se sincronizaba con la de los árboles, con el latido del río, con el pulso de la tierra. Y en ese momento, vio. Vio las raíces extendiéndose kilómetros bajo sus pies, conectando aldeas lejanas, montañas, ríos, criaturas. Vio memorias guardadas en la corteza de los árboles, en el vuelo de las aves, en el canto de las ranas. Y vio, con claridad desgarradora, la red entera temblando, porque algo la estaba cortando. «Es la mina», dijo Kael, con los ojos cerrados. «Siguen cavando. Más profundo. Hacia el núcleo».
¿El núcleo?, preguntó Elena. Es el corazón de la selva, explicó Yara. Donde nace el camino. Si lo rompen, todo se secará. No solo aquí. En todas partes. En ese instante, un grito agudo rasgó la noche. No humano. No animal. Era el sonido de un árbol cayendo, pero más profundo, como si la tierra misma estuviera gritando. Los Amaru abrieron los ojos al unísono. Ya no hay tiempo, dijo Kael. Y antes de que Elena pudiera responder, el cielo se iluminó. No con relámpagos. Con luces. Docenas de luces. Helicópteros. Están rodeándonos. Gritó Mose, corriendo hacia la cabaña. Traen soldados. Elena se levantó, el corazón en la garganta. Pero Kael la tomó de las manos con una fuerza serena. No huyas, dijo. Quédate. Sé la voz. Porque si caemos, que el mundo sepa por qué. Ella sintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. No caerán, susurró. Porque esta vez, no están solos. Y mientras los helicópteros descendían como buitres sobre la selva, Elena comprendió la verdad más profunda de todas: no estaba salvando a un líder. Estaba ayudando a nacer una resistencia, Tarán si te quedas. Pero Elena no se movió. Sus ojos, húmedos pero fijos, estaban clavados en el cielo, donde las luces de los aparatos giraban como ojos artificiales, fríos, sin alma. No, dijo, con una calma que asustó incluso a los Amaru. Si huyo, confirmaré que oculto algo malo. Pero si me quedo, seré testigo. Kael se acercó, su rostro tenso, los músculos listos para la fuga, pero sus ojos le decían otra cosa: confío en ti. Ellos no entienden el valor de una anciana, susurró. Pero tú podrías hacer que lo entiendan. Yara tomó las manos de Elena y las apretó con una fuerza ancestral. Si caemos, que nuestras voces se queden contigo. Y que tú las siembres donde aún hay tierra fértil. Antes de que Elena pudiera responder, los primeros soldados descendieron por cuerdas, con trajes negros, visores térmicos, armas largas que no parecían hechas para cazar animales, sino para aniquilar lo desconocido. Detrás de ellos, bajando con cautela, iba Renard. Pero ya no vestía su traje verde. Ahora llevaba un chaleco táctico, y en su rostro no había pretensión de bondad. Solo determinación fría. Todos afuera. Gritó uno de los soldados, con voz metálica. Manos arriba. Nadie se mueva. Los Amaru no corrieron. No se escondieron. Se pusieron de pie en círculo, en completo silencio, con las manos entrelazadas, mirando a los invasores con ojos que no pedían piedad, sino reconocimiento. Renard caminó hasta Elena, los ojos inyectados de una euforia que helaba la sangre. Lo sabía, dijo, con una sonrisa triunfal. No es un gorila. Es algo más valioso. No es algo, respondió Elena, con la voz firme, aunque las piernas le temblaran. Es alguien. Renard rió, seca y cruel. Claro. Y yo soy el Papa. Se volvió a los soldados. Atrápenlos. Con cuidado. Son especímenes únicos. No. Gritó Mose, lanzándose entre ellos. Son personas. Uno de los soldados lo empujó con la culata del rifle. Mose cayó al suelo, sangrando por la ceja, pero se levantó de inmediato, los ojos llenos de furia. No los toquen. Exigió. No tienen derecho. Renard lo miró con desprecio. El derecho lo tiene quien controla la tecnología, muchacho. Y estos, señaló a los Amaru, son el futuro. Un futuro que no necesita leyendas ni ancianas locas. Elena dio un paso adelante, colocándose entre ellos y los Amaru. Escúchame bien, Renard, dijo, con una voz que no era suya, sino de todas las generaciones que la precedieron. Puedes llevarte sus cuerpos. Pero sus memorias, su conexión, eso no lo podrás meter en una jaula. Porque no vive en la sangre. Vive en la tierra. Y la tierra, no se vende. Renard frunció el ceño, incómodo.
pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la selva. No era una explosión. Era un grito. Profundo, antiguo, como si 1000 árboles hubieran caído al mismo tiempo. Los soldados miraron aterrados hacia el norte. «Jefe», gritó uno. La excavación se desplomó. Todo el perímetro está colapsando. Renard palideció. Imposible. Teníamos estabilizado el suelo. No fue el suelo. Gritó otro. Fue como si la tierra se hubiera levantado. En ese momento, los Amaru cerraron los ojos y entonaron un sonido bajo, casi inaudible, pero que hizo que las hojas vibraran, que los pájaros huyeran en masa, que incluso los soldados sintieran un escalofrío en la espina dorsal. ¿Qué están haciendo?, preguntó Renard, retrocediendo. No están haciendo nada, dijo Helena, con una tristeza infinita. Solo están dejando que la tierra hable. De pronto, uno de los sensores que los soldados llevaban en el brazo emitió un pitido agudo y se apagó. Luego otro. Y otro. Las pantallas de sus visores parpadearon y murieron. Los walkie-talkies crepitaron y callaron. «No hay señal», gritó un soldado. «Nada funciona». Renard miró a su alrededor, por primera vez con verdadero miedo. «Saquen a los especímenes y vámonos», ordenó. «Ahora». Pero cuando los soldados intentaron acercarse a los Amaru, estos no opusieron resistencia física. Solo extendieron sus manos, y el suelo entre ellos y los invasores se agrietó, no con violencia, sino con lentitud, como si la tierra misma hubiera decidido trazar una frontera. «No pueden», gritó Mose, poniéndose de pie. «No pueden cruzar». Renard, desesperado, sacó una pistola y la apuntó a Kael. «Muévete o disparo». Helena, sin pensarlo, se lanzó frente al arma. «Dispara», dijo, mirándolo a los ojos. «Y que el mundo entero vea que mataste a una vieja por proteger lo que ya no entiendes». Renard titubeó. Sus manos temblaban. Miró a sus hombres, a la tierra agrietada, a los ojos de los Amaru, que no mostraban odio, sino una compasión que lo hizo sentir más pequeño que nunca. «Esto no ha terminado», murmuró. «Sí que ha terminado», dijo Helena. «Solo que tú no lo ves aún». Con un gesto de rabia, Renard dio la orden de retirada. Los helicópteros despegaron, dejando tras de sí solo el eco de su arrogancia y el silencio herido de la selva. Cuando se fueron, Mose cayó de rodillas, llorando no de tristeza, sino de asombro. «No los detuvimos con armas», dijo. «Los detuvimos con presencia». Kael se acercó a Helena y la abrazó. No como a una salvadora. Como a una hermana. «Ahora el mundo sabe», susurró. «Y los que aún tienen corazón, escucharán». Helena miró al horizonte, donde el sol comenzaba a asomar. Sabía que esto no era peso de lo que ahora sabía. No era solo una anciana que había ayudado a un herido. Era una guardiana. Y los guardianes, tarde o temprano, deben elegir entre proteger o rebelar. Kael lo notaba. Veía como sus ojos, antes firmes, ahora se perdían en el horizonte, cargados de preguntas sin respuesta. «¿Qué te duele, Helena?», le preguntó una tarde, mientras ella removía una infusión de raíz de ginseng silvestre, sus manos temblando más de lo habitual. Ella no respondió de inmediato. Solo miró sus propias palmas, surcadas por el tiempo, y susurró: «He vivido 78 años pensando que mi vida ya había cumplido su propósito. Que lo único que me quedaba era esperar a la muerte con dignidad. Pero ahora, sus ojos se llenaron de lágrimas, ahora siento que apenas empiezo». Kael se sentó frente a ella, en el suelo de tierra, como lo haría un nieto ante su abuela. «No es el comienzo, Helena. Es el regreso. Siempre fuiste parte del camino. Solo que el mundo te enseñó a olvidarlo». «¿Y si no soy suficiente?», preguntó, con la voz quebrada. «Yo no soy como ustedes. No puedo hacer que la tierra se abra. No puedo cantar con los árboles. Solo soy una vieja con hierbas y recuerdos». Kael tomó una de sus manos y la apretó con una ternura que dolía. «Los recuerdos son semillas, Helena.
Y las hierbas son la primera lengua de la tierra. Tú no necesitas mover montañas. Solo necesitas hacer que otros crean que es posible. En ese momento, Mos entró a la cabaña, con los ojos brillantes, el rostro aún marcado por la herida de la ceja, pero con una determinación nueva. Abuela, dijo, casi sin aliento. Algo está pasando en la aldea. Elena se puso de pie. ¿Qué? Los ancianos están hablando. No en secreto. En público. Mama Nia contó la historia de los Amaru frente a todos, incluso a los jóvenes. Y lo más extraño, hizo una pausa, como si aún no creyera lo que iba a decir, los jóvenes no se rieron. Escucharon. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué ahora? Porque vieron lo que pasó, dijo Kael, sin sorpresa. No con los ojos. Con el miedo que sintieron cuando la tierra se negó a obedecer a las máquinas. El miedo abre puertas, cuando no se cierra el corazón. Esa noche, Elena fue llamada al árbol consejo. No como testigo. Como voz. Allí, bajo la luna, los ancianos la esperaban. Y también los jóvenes. Incluso Luca, el herrero, que antes había hablado de cazar a la bestia, ahora estaba en silencio, los brazos cruzados, pero los ojos abiertos. Mama Nia se acercó y le tomó las manos. Nos mentiste, hija, dijo, pero no con reproche, sino con amor. Nos dijiste que salvabas a un gorila, pero salvaste algo que ni nosotros supimos proteger. Elena bajó la mirada. No lo hice por fama. Lo hice porque, no pude no hacerlo. Eso es lo que nos hace humanos, intervino Java, el anciano ciego. No la razón. El impulso del corazón ante el sufrimiento. Un joven, el menor de todos, alzó la voz con timidez. Es verdad que hablan con los árboles. Kael, que había permanecido en silencio al borde del círculo, dio un paso adelante. Nadie retrocedió. Nadie gritó. No hablamos con los árboles, dijo. Hablamos como los árboles. Con raíces. Con paciencia. Con memoria. Hubo un silencio largo. Luego, uno de los jóvenes, el mismo que antes soñaba con internet y ciudades brillantes, preguntó, ¿y si quisiéramos aprender? Kael miró a Elena. Y en sus ojos, ella vio lo que llevaba semanas esperando, no alivio, sino esperanza. El camino, dijo, no se enseña. Se camina. Y quien da el primer paso, ya no está solo. Esa noche, algo cambió en la aldea. No fue un decreto. No fue una ley. Fue algo más profundo, un reconocimiento. Como si, tras siglos de fingir que el mundo era solo lo que se veía, por fin alguien hubiera dicho en voz alta, hay más. Y Elena, sentada entre ancianos y jóvenes, entre humanos y Amaru, sintió por era sagrada. Y tal vez lo era. Porque con su aparición, algo en la aldea cambió para siempre. Las noches ya no eran de silencio incómodo, sino de reuniones bajo las estrellas. Los ancianos contaban historias que habían guardado por décadas, historias de espíritus del río, de árboles que lloraban cuando los cortaban, de vientos que llevaban mensajes de aldeas lejanas. Y ahora, los jóvenes no se burlaban. Escuchaban. Algunos incluso tomaban notas en viejos cuadernos escolares, con una reverencia que antes reservaban solo para los teléfonos y las pantallas. Pero no todos. Una tarde, mientras Elena enseñaba a un grupo de adolescentes a reconocer las raíces curativas, Luca el herrero se acercó. Su rostro estaba tenso, los ojos inyectados de dudas. Elena, dijo, bajando la voz, no quiero ofenderte, pero esto es peligroso. Ella lo miró, sin sorpresa. ¿El qué, esto? Hizo un gesto amplio hacia el claro, donde Kael mostraba a Mose cómo entrelazar enredaderas para hacer cuerdas vivas. Estás trayendo cosas que no entendemos. Cosas que asustan. ¿Ellos te asustan?, preguntó Elena, señalando a los Amaru. No ellos, respondió Luca, incómodo. Lo que vendrá después. Los de la fundación no se irán así nada más. Y si creen que estamos aliados con eso, podrían cortarnos la ayuda. El agua. La electricidad. Hasta el camino de acceso.
Elena guardó silencio un momento. Luego, con una ternura que solo da la vejez, le puso una mano en el hombro. Luca, ¿crees que tenemos electricidad porque ellos nos la dieron? Preguntó. Tenemos electricidad porque el río fluye. Tenemos comida porque la tierra da. Tenemos aire porque los árboles respiran. Ellos no nos dieron nada. Solo nos vendieron la ilusión de que sin ellos, no somos nada. Luca bajó la vista. Pero, si nos aíslan, entonces, dijo Elena, aprenderemos a ser libres. Antes de que él pudiera responder, un grito agudo cortó el aire. Venía del río. Corrieron todos. Los ancianos, los jóvenes, los Amaru. Al llegar, encontraron a una niña pequeña, la hija de la tejedora, de rodillas en la orilla, llorando. Desapareció. Sollozó. Mi pulsera. La que me dio mi abuela. Era una pulsera de cuentas de semillas rojas, bendecidas en el solsticio. Para la aldea, no era solo un adorno. Era protección. Kael se acercó sin decir palabra. Se arrodilló junto al agua, metió la mano y cerró los ojos. Durante un largo minuto, nada. Luego, sacó la mano, y en ella, la pulsera, intacta, brillando con el agua cristalina. La niña abrió los ojos como platos. Como lo supiste, Kael sonrió, por primera vez con verdadera calidez. El río no se lleva lo que es amado. Solo lo esconde, hasta que el corazón lo llama. La niña corrió a abrazarlo. Y nadie lo apartó. Ni siquiera Luca. Pero esa noche, mientras la aldea dormía, Elena despertó con un presentimiento. No era un ruido. Era una ausencia. El canto de los grillos había cesado. El viento no soplaba. Hasta las hojas estaban quietas. Salió de la cabaña. Kael ya estaba allí, mirando al sur. Vienen, dijo, sin volverse. Otra vez, no como antes. No con helicópteros. Con papel. Papel, con órdenes. Con leyes. Han aprendido que no pueden vencernos con fuerza. Ahora quieren vencernos con palabras. Al día siguiente, llegó un coche oficial. No de la fundación. Del gobierno. Dos hombres de traje, serios, con carpetas negras bajo el brazo. Reunieron a la aldea en la plaza. Se les informa, dijo uno, con voz fría, que el terreno que hoy ocupan ha sido declarado zona de interés científico nacional. A partir de hoy, queda prohibido cualquier alteración del suelo, movimiento de personas no autorizadas y contacto con especies no registradas. ¿Especies?, preguntó Mamania, con los ojos entrecerrados. Sí, dijo el otro hombre, sin mirarla. Cualquier interacción con individuos no humanos, híbridos o no catalogados, será considerada biopiratería. Pena cárcel y confiscación de tierras. Un murmullo de miedo recorrió a la multitud. Luca dio un paso adelante. Pero si ellos viven aquí. Siempre han vivido aquí. No según nuestros registros, respondió el funcionario, con una sonrisa gélida. Y lo que no está en los registros, no existe. Elena sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. No eran balas. No eran cuchillos. Eran palabras. Y las palabras, cuando las escribe el poder, pueden ser más letales que cualquier arma. Esa noche, en la cabaña, el ambiente era tenso. Nos están borrando, dijo Mosé, con rabia. Como si nunca hubieran existido. No pueden borrar lo que vive en la memoria, respondió Yara. Pero pueden encarcelar a quienes lo recuerdan. Exclamó Luca, entrando sin avisar. Han puesto a mi hermano como vigilante. Si ve a uno de ustedes, debe avisar. Kael lo miró, y en vez de reproche, había comprensión. No es tu hermano quien elige. Es el miedo quien habla por él. Elena se levantó, con una determinación que sorprendió hasta a sí misma. Entonces, hagamos que el mundo entero vea lo que ellos quieren borrar. ¿Cómo?, preguntó Mosé. Con verdad, dijo Elena. No con armas. Con testimonio.
Si logramos que alguien del exterior grabe lo que somos, no podrán enterrarnos en el olvido. Kael la miró largo rato. Luego asintió. Pero hay un riesgo. Si fallamos, nos convertirán en espectáculo. En monstruos. Ya lo hicieron, dijo Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Ahora, solo nos queda ser humanos en voz alta. Y mientras la luna se ocultaba tras las nubes, Elena supo que la batalla ya no era por la selva. Había sido maestra rural durante 40 años. Una de sus antiguas alumnas, Amina, ahora era periodista en la capital. Una mujer que, pese a los años en la gran ciudad, aún conservaba la costumbre de escribir cartas a mano y visitar a su abuela cada luna nueva. Elena le había enviado una, enrollada en una hoja de plátano seca, con apenas unas líneas: ven. La tierra tiene algo que mostrar. Y el tiempo se acaba. Amina llegó 3 días después, con una mochila gastada, una cámara vieja colgada del cuello y los ojos llenos de preguntas. ¿Qué es tan urgente, maestra?, preguntó, abrazándola con la familiaridad de quien nunca olvidó quien le enseñó a leer. Elena no respondió con palabras. La llevó al claro, donde Kael y los Amaru la esperaban. Amina se detuvo en seco. No gritó. No retrocedió. Solo abrió los ojos, como si su alma reconociera algo que su mente aún no entendía. No son animales, susurró. No, dijo Elena. Son memoria. Durante horas, Amina escuchó. Kael le habló del camino, de la red invisible que une todo lo vivo, de cómo la selva no es un recurso, sino un ser consciente. Yara le mostró cómo las plantas responden al canto. Mose le contó lo que vio la noche de los helicópteros. ¿Y Elena? Elena le contó la verdad más simple de todas: los vi sufrir. Y no pude no ayudar. Al anochecer, Amina estaba sentada en la tierra, con las manos llenas de tierra y las mejillas húmedas. Si publico esto, me dirán que estoy loca. Que es montaje. Que es folclore. Quizá, dijo Kael. Pero si no lo publicas, el mundo seguirá creyendo que la vida solo vale si se puede medir, vender o controlar. Amina miró su cámara. Luego a Elena.